porque eres la razón de mi vida, mi fuerza, consuelo y alegría, porque eres el amor que yo soñé, y sin ti estoy perdido y nada soy. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Estamos aquí con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en esta tarde de domingo, solemnidad de Pentecostés, último domingo del tiempo de Pascua, hoy 31 de mayo 2020. Y nos acompaña Eduardo Toraño López, asesor espiritual a nivel nacional de la Renovación Carismática. Eduardo fue ordenado sacerdote el 17 de mayo de 1997. Apenas hace unos días cumplía sus 23 años de presbítero al servicio de la Iglesia, en este caso concreto de la Archidiócesis de Madrid. Y además de ser asesor espiritual a nivel nacional de la Renovación Carismática, es también profesor de teología en la Universidad Eclesiástica San Dámaso. De nuevo, buenas tardes, Eduardo. Hola, muy buenas tardes a todos. Pues muchas gracias por prestarnos estos minutos y por poder dar a conocer qué es la Renovación Carismática. La primera pregunta, empezando por algo muy experiencial: ¿cómo conociste la Renovación Carismática? ¿Qué camino puso Dios para que el Espíritu Santo te penetrara, te transformara? ¿Qué supuso para ti el conocimiento de este movimiento eclesial? O sea, yo sabía que existía la Renovación Carismática como esta experiencia, pero fue sobre todo pues en el año 2004, en el que yo ya era sacerdote, estaba en ese momento de formador del Seminario Conciliar de Madrid, y entonces en ese momento pues acudí a una vigilia de Pentecostés en una parroquia y luego experimenté una gran libertad y una gran presencia de Dios. Y sin duda el momento más fuerte que recuerdo fue una Semana Santa con jóvenes en 2006 en el pueblo de Torrelaguna, donde fui con la pretensión de ayudar como sacerdote, y fue el Señor el que salió a mi encuentro para entrar hasta lo más profundo. Una de las primeras experiencias que tuve allí en la renovación, y fue un modo de experimentar muy fuerte, ¿no? Una gran sanación interior del corazón y una experiencia muy profunda de la transformación del Espíritu Santo en mi vida. O sea, que me caló muy profundamente, y a partir de ahí pues también el Señor me ha ido llevando un mayor vínculo con los grupos de oración y poder colaborar y participar en esta gran experiencia de gracia que es la renovación, que no es propiamente un movimiento eclesial, aunque a veces se le incluye como movimiento, ¿no? En sentido propio sería más bien una corriente de gracia que el Espíritu Santo suscitó en la Iglesia Católica en 1967 para actualizar en toda la Iglesia el acontecimiento de Pentecostés. Muy bien, pues ya has precisado algo que te íbamos a preguntar, pero ya que has tomado esa dirección, explícanos en qué consistiría esa corriente de gracia, qué ha sucedido en la Iglesia desde 1967 para que se consolidara esta corriente de gracia, y cómo tanto a nivel diocesano los distintos obispos como a nivel de toda la Iglesia se ha ido ratificando por parte de los papas lo que significa y lo que aporta esta corriente de gracia al conjunto de la Iglesia. Pues tuvo unos precedentes en otras iglesias protestantes donde se fue dando un avivamiento del espíritu, en el metodismo en el siglo XVIII, a principios del siglo XX en el pentecostalismo clásico, y luego, en distintas iglesias, y hubo un grupo de estudiantes en una universidad de Estados Unidos que se reunieron para hacer un retiro, para meditar un fin de semana sobre los primeros capítulos de los Hechos de los Apóstoles, y ahí, eso fue en la Universidad Católica del Espíritu Santo de Duquesne, y tuvieron ahí una experiencia fuerte, donde como volvieron a experimentar lo que sucedió en Pentecostés, ¿no? Como una presencia muy fuerte del Espíritu Santo,
Una de las participantes, que se llama Patty Mansfield, en ese retiro escribió una hoja: quiero un milagro, pero no sabía exactamente qué milagro pedía. Solo quería que Dios actuase con poder, y en la capilla cayó postrada ante el Santísimo y recibió como una gran efusión del Espíritu Santo, una presencia muy grande. Y esto ocurrió pues hace 53 años, en el 67. A partir de ese momento, la renovación no hay ningún fundador, por tanto, ¿no? Sino que es una experiencia del Espíritu que se ha ido manifestando. Primero apareció aquí, luego se fue extendiendo por América, llegó a Europa y a España, y se ha ido extendiendo pues de una manera paulatina, un poco sin mucha explicación, ¿no? Sino como que el Espíritu Santo se ha ido manifestando, y es como la vivencia de la experiencia de Pentecostés, ¿no? En el Concilio Vaticano II hubo como dos líneas, ¿no? La del cardenal Suenes y la del cardenal Ruffini, donde el cardenal Suenes pues afirmaba que los carismas también se podían dar hoy en la Iglesia, y esta fue la línea que aparece en la Lumen Gentium, ¿no? Como que en la Iglesia hay dones carismáticos, que no es algo simplemente lo que pareció en la Iglesia primitiva, sino que es algo real, y que los carismas, tanto los ordinarios como los extraordinarios, pues la vida en el Espíritu no solo apareció hace 2000 y pico años, sino que el Espíritu sigue manifestándose hoy y ahora en la Iglesia y en el mundo. Y por eso la renovación carismática busca actualizar esa experiencia de Pentecostés del Espíritu Santo a través fundamentalmente de la efusión del Espíritu Santo, que es el momento cumbre de esta experiencia, que renueva y actualiza la obra del Espíritu en los sacramentos de la iniciación cristiana. Diríamos que hacia los años 60, aunque estaba casi recién acabado el concilio, la presencia del Espíritu sin duda estaba ahí en la Iglesia, pero no se había profundizado lo suficiente, algo que se había dejado un poco a trasmano, el Espíritu Santo como el gran desconocido. Y Dios, a través de la renovación, ha querido potenciar que toda la Iglesia viva mucho más a fondo la invocación al Espíritu y la acción que Él promueve dentro de la Iglesia. Dirías como que esto es lo más propio de la renovación carismática. Sí, porque toda la Iglesia es carismática, porque en la Iglesia habita el Espíritu. Si la Iglesia existe es porque está el Espíritu, ¿no? Entonces, la renovación carismática es esta corriente de gracia en la que refleja que esta experiencia del Espíritu Santo es algo real y concreto también hoy. Y es verdad que, sobre todo en la teología occidental, ¿no?, también por los excesos, ¿no?, que hubo en algunos momentos de la historia, ¿no?, porque, claro, algunos que decían que tenían el Espíritu, pues se separaban luego del magisterio, de la institución, y pues se generaron muchos problemas, divisiones. Entonces, claro, siempre ha habido mucho miedo, ¿no?, a todo lo que pudiera ser del Espíritu, pues si había desviaciones. Pero en este caso, pues gracias a esta experiencia, siempre en unión con los pastores, ¿no?, de la Iglesia, y en comunión con el Santo Padre, con los papas, con los obispos, con los párrocos, en fin, con todo lo que son los pastores de la Iglesia, en comunión con la Iglesia jerárquica, pues esta Iglesia carismática manifiesta esta gran vivencia y gran vida del Espíritu, ¿no?, en la Iglesia. De hecho, los Santos Padres, los últimos papas, han apoyado y han sostenido los movimientos eclesiales, y en particular también esta corriente de gracia que es la renovación carismática. El Papa Francisco el año pasado estuvo en un gran encuentro, y hace 3 años también, en otro cuando se cumplían los 50 años del nacimiento de la renovación en la Iglesia Católica. ¿Qué os dijo el año pasado el Papa en Roma, en ese acontecimiento del 2019, en ese encuentro? ¿Qué fue como lo más significativo de lo que el Papa expresó o confirmó o ratificó, o a lo mejor alentó también de cara al futuro? El año pasado, en 2019, empezó una realidad para coordinar a nivel internacional todas las distintas realidades carismáticas que hay en el mundo, que se llama Caris. Caris significa gracia en griego, pero al mismo tiempo
se escribe charis, ¿no? Pero se dice caris o jaris, y además es un acrónimo, es decir, cada letra significa una palabra, ¿no? Entonces, caris es el Servicio Internacional de la Renovación Carismática Católica. Y entonces lo que el Papa quiso unificar, las distintas organizaciones, había 2 organizaciones internacionales antes, y las unificó en una para que haya una mayor unidad y comunión y un servicio para todas las realidades carismáticas que están surgiendo y que han surgido en el mundo. Entonces el Papa lo que nos alentaba fundamentalmente es a ser fieles al carisma recibido, a manifestar la vida en el Espíritu en todos los lugares, a realizar seminarios de vida en el Espíritu Santo, que luego podremos explicar un poquito más lo que es. Sí, sí. Y, en definitiva, a vivir en comunión y en la unidad, la diversidad de las distintas manifestaciones del Espíritu. Con una frase que él ha repetido varias veces: no enjauléis al Espíritu Santo, no lo enjauléis, sino dejar que el Espíritu Santo se manifieste con toda su vitalidad y llegue a todos en la Iglesia, ¿no? Al inicio, cuando señalabas tu propia experiencia del encuentro con la renovación carismática, tanto en el 2004 en aquella vigilia de Pentecostés como en el 2006 en aquella Pascua Juvenil en Torrelaguna, señalabas tres acontecimientos que a ti te tocaron. Por un lado, la sanación interior; por otro lado, la transformación profunda de todo tu ser, de toda tu persona, y el conocimiento cercano de grupos de oración. ¿Cómo has contemplado en estos años que llevas vinculado a la renovación que esto mismo que te sucedió a ti ha sucedido también en laicos, en religiosos, religiosas, en seminaristas, en distintas personas vinculadas a la renovación carismática? Sí, ciertamente. La obra del Espíritu es inabarcable, inaferrable e incontrolable, ¿no? No podemos meterla no podemos como esquematizarla, ¿no? Y el Espíritu Santo cuando actuó a través de la humanidad de Cristo, ¿no? Jesús sanaba enfermos, curaba, expulsaba demonios, liberaba a los oprimidos y predicaba el Evangelio, predicaba el reino de Dios, y así la primitiva Iglesia. Entonces, el objeto de la predicación y de estos signos de salvación, la predicación como la de Pedro el día de Pentecostés, y estos signos, ¿no?, de curaciones y liberación y esta presencia de Dios, pues es la obra del Espíritu. Y esto no es solo del tiempo de Jesús o del tiempo de los apóstoles, sino que esto hoy también se da. Hoy se da también la acción de Cristo en su Iglesia por el Espíritu Santo que está actuando. Y el Espíritu Santo, la gran obra del Espíritu Santo, es la salvación del hombre. Y como quiere salvarnos, pues nos libera del pecado, que es la gran esclavitud, pero también necesitamos ser sanados en nuestro corazón. Nuestro corazón está herido por todo lo que, pues, las cosas que nos han pasado en la vida negativas, ¿no? Pues todos tenemos nuestras heridas de situaciones que hemos vivido ya desde pequeños. Entonces, el Espíritu Santo puede y lo hace, ¿no? Y yo pues soy testigo directo, ¿no? Porque en el ministerio que realizo pues también hay una parte importante de acompañamiento de las personas que pues con sus heridas, y también de sanación y de liberación, ¿no? Entonces, hay una obra impresionante de cómo el Espíritu hoy sana el corazón, transforma a la persona. Y es una transformación paulatina, ¿no? A veces, pues, parece que, no sé, a veces a lo mejor uno quisiera, ¿no?, encontrar una curación inmediata y para siempre, pero la acción del Espíritu Santo es real, pero también conlleva pasar por un proceso, porque en el fondo es la salvación, ¿no? O sea, lo que Dios quiere es que nos salvemos y que seamos transformados realmente en nuestro interior. Por lo tanto, la auténtica sanación es la conversión. Y uno de los fines de la renovación, el primero, es ese, la conversión continua. El vivir este encuentro con Cristo, vivirlo desde la realidad concreta de lo que cada uno lleva consigo. Por tanto, como que la colaboración de la renovación carismática hoy en la Iglesia y en el mundo es poner en marcha y poner en funcionamiento la acción del Espíritu Santo a través de los carismas y a través de la predicación del querigma, como hizo Pedro en el día de Pentecostés, que predicó el querigma
y después curaron y sanaron y liberaron a los que estaban oprimidos por el mal. En esta corriente de gracia que es la renovación carismática, el Espíritu Santo ha hecho suscitar numerosos carismas, ministerios y funciones. ¿Cuál es el papel concreto de un sacerdote dentro de los grupos de oración? Además de presidir los sacramentos y de ser pastor según el corazón de Cristo, seguro que también el ejercicio del ministerio tiene su cariz propio dentro de la renovación. Sí, un sacerdote, bueno, en la renovación un sacerdote es, en primer lugar es, pues, si quiere vivir y profundizar en espiritualidad, pues es un miembro más de la renovación, ¿no? Porque los grupos tienen sus servidores y habitualmente no son los sacerdotes, ¿no? La tarea del sacerdote es más bien la del asesor espiritual, ¿no? Que contempla, bueno, pues se contempla esta figura en la estructura, en la organización habitual y bueno, pues como bien has dicho, ¿no? Además de la celebración de los sacramentos y el velar por la recta interpretación de la palabra de Dios y de la doctrina de la Iglesia, ¿no? Para estar siempre en comunión y en unión con los pastores diocesanos o con el pastor universal, es decir, con los obispos, con el Papa, por estar en comunión, pues también hay una función importante de ser hombre de concordia y unidad, ¿no? De buscar siempre la comunión, de estar atento, ¿no? A las distintas situaciones que se puedan, esto más a nivel organizativo, pero luego a nivel ya más de un ministerio más directo, pues ciertamente el que ha sido tocado por el Espíritu, transfigurado por esta presencia espiritual, ciertamente lo que hace es fomentar en las personas, a nivel personal y en los grupos también, fomentar esa transformación interior. Los grupos de oración de la renovación o los encuentros, los momentos de encuentro, en asambleas o en los distintos modos en los que nos reunimos, es un cauce de potenciación del encuentro con Dios, ¿no? A veces hay personas, que a mí me pasa al principio también, que la primera impresión es como, parece que es como, pues ante ciertas expresiones, ¿no? Como en la alabanza, ¿no? Como, pues, expresiones gestuales, como levantar las manos en algún momento o tal, pues hay personas que, o también a mí mismo me pasaba, me choca, ¿no? Al principio, porque no son expresiones habituales que solemos tener en la vida ordinaria de la celebración, de la oración. Pero es que la experiencia de la renovación no es algo superficial, es algo muy profundo, es una experiencia profunda que se manifiesta en la alabanza, que se manifiesta en la adoración, que se expresa, ¿no? en la predicación, en el compartir testimonios, pero en realidad es una experiencia muy profunda, ¿no? Del Espíritu Santo. Entonces el sacerdote, su tarea es fomentar que la persona pueda ser liberada de todo eso que le está atando, que le está esclavizando, de vivir en la carne, para ayudar y posibilitar y encauzar y acompañar para que pueda vivir la vida en el Espíritu. Y ese es el fin, ¿no? El fin y lo que busca la renovación, esa conversión que supone pasar de la carne, como en sentido paulino, San Pablo, el pecado de atadura, de la concupiscencia, a vivir la vida en el Espíritu, en la plenitud de la gracia. Imagino que también en tu papel de asesor a nivel nacional procuras que haya o se susciten encuentros de sacerdotes vinculados a la renovación, bien como un miembro más, bien porque son asesores a nivel diocesano. ¿Qué es lo propio de esos encuentros de sacerdotes a nivel nacional? Sí, tenemos varios encuentros, bueno, especialmente uno que hacemos habitualmente en el verano, y en este encuentro, que es de una semana, pues es un momento donde es un retiro donde un predicador se llama a alguien para que dé unas enseñanzas, unas pautas para la oración y momentos de silencio. También hay momentos de alabanza, de intercesión. La intercesión
que hacemos de este modo carismático es el rezar unos por otros con imposición de manos, ¿no? Pidiendo que el Espíritu Santo descienda sobre cada uno y especialmente pidiendo por las necesidades y las situaciones particulares que cada uno está pasando, sobre todo si hay situaciones así más delicadas, ¿no? También hay momentos de compartir en común, y el momento cumbre es la efusión del Espíritu Santo. La efusión del Espíritu Santo es una súplica, una oración de invocación al Espíritu, pidiendo que descienda sobre nuestras vidas y sobre nuestro ministerio. Y seguro que esos momentos refuerzan esa identidad de vinculación a la renovación y también el deseo de ayudaros unos a otros allá donde estáis, cuando ya terminada la semana volvéis a vuestros destinos habituales. Claro, sobre todo es un momento clave de renovación interior, de sanación interior también, porque claro, nosotros necesitamos también una conversión continua y una sanación constante, ¿no? Pues porque el sacerdote pues tiene que responder constantemente a las exigencias de sus tareas y muchas veces a las exigencias pues que el pueblo va reclamando, pero claro, necesita ese espacio también personal de descanso, de comunicación con otros sacerdotes, y también necesita pues ese espacio de ponerse ante Dios y de soltar ahí y de ser el mismo, ¿no? Porque al final pues el sacerdote no es alguien que se pone un traje como un disfraz, ¿no? Sino que el sacerdote es un hombre llamado por Dios para consagrar a Dios, para dar la vida por sus hermanos. Pero claro, también tiene que cuidarse, también necesita pues tener sus tiempos de oración, tiempo de acompañamiento y espacios donde poder vivir su vida sacerdotal, también pues tocando esos puntos más débiles para que el Señor los vaya reforzando, ¿no? con su gracia. Enhorabuena. ¿Cómo es el día a día o semana a semana de un grupo de oración o de un grupo de alabanza? Para que los oyentes que conocen menos la renovación carismática también un poco sepan cómo los miembros que están vinculados a ella se alimentan y a la vez crean espacios de comunión entre ellos. Sí, pues la renovación carismática está formada por grupos de oración. Bueno, es una corriente de gracia, ¿no? O sea, va más allá de los grupos de oración, pero luego lo que ya es, pues, las coordinadoras de grupos, ¿no? Como la Renovación Carismática Católica en España, que coordina grupos de oración. Estos grupos de oración se van formando, pues cada uno, en fin, de una manera, a veces se forman a raíz de un seminario de Viena del Espíritu, y otras veces, pues surgen varias personas que tienen esta inquietud o que empiezan a orar y hacer alabanza y surge un grupo. Entonces los grupos de oración, pues, su principal objetivo es el desarrollo del grupo de oración, está centrado en la oración de alabanza, en la enseñanza, es decir, recibir formación a través de la predicación y también el compartir testimonios de vida. Es un modo de alimentarse, poniéndose ante Dios en alabanza. La alabanza es una oración muy gratuita, es la oración que es más, la alabanza es una actitud en primer lugar antes que una oración, es vivir en Dios. Y la oración de alabanza es de un modo gratuito, el ponerte ante Dios desde lo que Él es. Muchas veces estamos más acostumbrados, desde pequeños nos enseñaron a la oración de petición, a pedir, ¿no? O a dar gracias, ¿no? Esas las tenemos como más asimiladas. La oración de alabanza es más gratuita, donde yo me pongo ante Dios y le digo, pues tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres... Y me fijo en Él. Es como el enamorado que se fija en el amor de su vida y le lanza piropos, ¿no? Pues la alabanza es la unión con Dios, pero desde el amor. Y esto llega a su cumbre en la adoración, ¿no? La alabanza llega a la adoración. La adoración es ese reconocimiento como criatura que soy del que es todopoderoso. Y me postro ante Él, me arrodillo ante Él, bajo mi cabeza ante Él. Y entonces, cuanto menos soy yo y dejo que Él sea en mí, Él es más en mí y yo menos, ¿no?
Esto, hay una canción que cantamos que dice: más de ti, menos de mí. No, más de ti, Señor, menos de mí. Y esa es la adoración, ¿no? Yo me he puesto ante ti y tú eres más, tú vas siendo cada vez más en mí y yo menos. Ese ser menos quiere decir que mi yo, o sea, mi hombre viejo, pues va enterrándose para que el hombre nuevo, que viene del espíritu, pues vaya creciendo en mí. Y esa es la transformación interior a la que lleva la adoración, ¿no? En el fondo todo lleva a esta transformación interior. Entonces los grupos de oración pues tienen momentos de alabanza, algunos están con el Santísimo expuesto todo el tiempo, otros no, porque están más... En fin, también hay sus variaciones, pero están sobre todo fundamentados en este esquema, ¿no? Alabanza, enseñanza, testimonios, compartir y una fraternidad de ayuda de vida de unos a otros, ¿no? Señalabas una dimensión muy importante de la renovación, que es la dimensión eucarística, no solo lo que es propiamente en sí la celebración de la Eucaristía, sino la prolongación de la Eucaristía a través de la adoración, donde se une muy bien la postración ante Jesús sacramentado junto con la alabanza en clave de la mayor gratuidad, porque ha señalado muy bien, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que la oración de alabanza es la oración más gratuita. Alabo a Dios porque es Dios, porque existe, sin más, y nos educa también a ser gratuitos en la manera de estar ante Él. Cuéntanos también experiencias que tú hayas podido vivir muy intensas cuando te ha tocado presidir un rato de adoración eucarística y sobre todo dando la bendición con el Santísimo, tanto a grupos pequeños de alguna parroquia o de alguna zona de una ciudad, porque has visitado muchas ciudades, como luego en grandes asambleas, como es la asamblea que celebráis a principio de julio. ¿Qué queda ahí como experiencia de esos momentos de bendición con el Santísimo? Pues según me lo preguntas, se me ponen los pelos de punta, se me ponen los pelos de gallina, porque es un momento... A mí me impresiona muchísimo, porque una de las cosas que más me ha impresionado en estos encuentros es la fe, ¿no? La fe del pueblo, la fe de las personas. Y cuando vivimos el momento de la adoración, se palpa esa fe, ¿no? Se palpa, es como que Jesús está ahí, que sabemos que está, ¿no? Pero que la vivencia es esa presencia real, como si es tan real, que es como si Él estuviera hace 2000 y pico años, ¿no? Cuando caminaba por los pueblos y ciudades de Galilea. O sea, es un momento tremendo de fe, de ardor, donde se palpa la presencia de Dios, se palpa a Cristo. Y a mí me toca mucho, ¿no? Sobre todo cuando con el Santísimo, como dices, vamos bendiciendo al pueblo, pues es un momento de la fe del pueblo, de la fe llana, digamos, ¿no? De la fe no sencilla. De la fe sencilla, eso, no de la fe del que lo sabe todo, ¿no? Sino de que realmente conecta, ¿no? con Cristo en la Eucaristía. Yo te alabo, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Se cumple en muchos miembros de la renovación carismática esa oración que Jesús dirigía al Padre. Precisamente San Lucas dice que estaba lleno del Espíritu Santo Jesús cuando rezó de esa manera. Has dejado algo ahí también que explícale también a nuestros oyentes, sobre todo los que quieran conocer más de cerca este camino de gracia, esta corriente de gracia que es la renovación carismática, lo que es un seminario de vida en el Espíritu. Explícaselo a los oyentes. Sí, un seminario de vida en el Espíritu es una experiencia, un camino, un proceso para pedir una nueva efusión del Espíritu Santo en la propia vida. Entonces este camino culmina con una invocación al Espíritu Santo muy fuerte, muy poderosa, donde se va a cada persona imponiéndole las manos para que reciba esta nueva efusión del Espíritu Santo, como un nuevo Pentecostés. Pero para llegar a este punto hay un camino de preparación, ¿no? Hay un itinerario. Este itinerario a veces se realiza en cada semana, se hace en 7 u 8 semanas, terminando en un día completo donde se hace este retiro último de fusión del Espíritu,
O también a veces se hace en un periodo más corto, en 2 o 3 días, en fin, según se puede adaptar según las circunstancias, las situaciones. El proceso de este camino es desde el amor de Dios, que es el primer tema, desde el amor de Dios, que es el fundamento de todo, ¿no? Porque además muchas personas están muy heridas y como sin amor, pensando que no son valiosas, que no valen nada. Entonces es descubrir y vivir, sobre todo vivir y experimentar el amor de Dios, el amor inmenso que Dios tiene a cada uno, el inmenso que Dios te tiene a ti. Y desde esa experiencia del amor de Dios, pues reconocer el propio pecado. Y ese es el segundo tema, ¿no? El pecado. Dios me ha amado tanto, pero yo pues no he sido fiel, ¿no? Y he experimentado el pecado mío y también el pecado de otros que me ha herido, que me ha dañado. Consciente de la experiencia del pecado, pasamos a pedir una conversión nueva. Y esta conversión pasa por reconocer que Jesús es el Señor. Entonces, que muchas veces doy el señorío a otras realidades que terminan siendo dioses en mi vida, ¿no? Dioses, pues eso, concretos, de cosas que me atan, personas, situaciones que me están atando. Y entonces es decir que el Señor sea dueño, que Jesús sea dueño y Señor de cada una de esas situaciones, y de algún modo pues pedir que me desate de todas esas otras esclavitudes. Y de esa manera, pues con este fortalecimiento en la fe, ya uno se va preparando en este itinerario para pedir una nueva fusión del espíritu, con lo cual nos liberamos de todo el peso del pecado y de las consecuencias que el pecado deja en nosotros, para abrirnos, ¿no?, a una nueva vida en Dios. Y es una experiencia preciosa de cuando se hace todo el recorrido desde el amor de Dios, el pecado, la conversión, la fe, el declarar a Jesús como Señor, ¿no? Y ya prepararnos para recibir el Espíritu Santo y conocer más a la tercera persona de la Trinidad, de tal manera que cuando es un momento es una oportunidad, ¿no?, de una gran transformación. Es como la propuesta querigmática de la renovación para la Iglesia y para el mundo, ¿no?, anunciando a Jesucristo, el querigma, que es el anuncio de Cristo, muerto y resucitado para nuestra salvación, y del envío del Espíritu Santo para sanar y restaurar y hacer y que nuestros corazones pues puedan vivir en plenitud. ¿El seminario en el Espíritu normalmente dura una semana o es un fin de semana intenso, o que en cada lugar se organiza de maneras diversas? Se puede organizar o un día a la semana durante 7 semanas, un fin de semana intenso de viernes a domingo o de sábado, en fin, lo que se pueda, o incluso también durante una semana de lunes a domingo. Uh-huh. Volviendo a las experiencias de sanación interior, creo que también en tu experiencia primero de miembro de la renovación y después como sacerdote que acompaña grupos, has visto hasta sanaciones externas, hasta personas que realmente han sido curadas. Cuéntanos alguna de esas experiencias donde el Espíritu ha querido transformar de tal manera a la persona que al modo de Jesús no solo le cura de su pecado, de su herida, que no siempre las heridas interiores son pecado, pueden ser fracasos o frustraciones del pasado, pero sobre todo curaciones también físicas. Sí, yo he visto varias. Una más llamativa fue una joven de 20 y pocos años que tenía una enfermedad degenerativa en las articulaciones y no podía caminar, estaba en silla de ruedas. Y en una asamblea nacional hace unos años, pues el sacerdote que vino de fuera pues estuvo rezando por ella y se levantó de la silla de ruedas y pudo caminar. Y luego cuando volvió, ¿no?, a la fisioterapeuta que le estaba atendiendo, que le estaba paliando las consecuencias de esta enfermedad, y luego al médico, pues ratificaron la sanación, que se quedaron impresionados porque fue un cambio total, ¿no?, de no poder andar. También otro caso de otra joven que tenía que le faltaba la visión de un ojo. En una Eucaristía, en la consagración, recibió la visión.
Y así pues muchas, vamos, podemos contar muchos testimonios. Estas curaciones son como signos para el crecimiento en la fe, ¿no? No tienen una finalidad en sí misma, aunque la persona queda aliviada, pero lógicamente, pero también, claro, es un modo también de suscitar la conversión y de ayudar a crecer en la fe. Pero que sí, los milagros sí existen. Existen. La renovación carismática, como todo otro grupo eclesial, esta corriente de gracia, que así le estás denominando, seguro que tiene numerosos retos. ¿Cuáles dirías que son esos retos que tiene por delante la renovación, sobre todo en tu papel de asesor espiritual a nivel de toda España? ¿Y cómo afrontar esos retos, Eduardo? Sí, pues los retos, en primer lugar, yo creo que el gran reto es el poder vivir en la comunión de la Iglesia, vivir en la comunión tanto dentro de las distintas realidades carismáticas, que para esto pues el Papa creó el caris, ¿no? Para crecer en esta comunión, y luego vivir en la comunión pues con todos los demás movimientos y bueno, pues con toda la vida de la Iglesia, ¿no? Pues es un reto que siempre pues hay que trabajar en él, ¿no? Porque la comunión no es algo evidente, ¿no? Sí, es un don de Dios, pero también supone nuestro trabajo. Yo veo ese un reto. Luego otros retos, pues también a veces hay una visión de la renovación o de los carismáticos, ¿no? Como los carismáticos, como algo así un poco extraño, ¿no? Que hacen cosas así como poco comunes y que llaman la atención a veces negativamente. Entonces otro reto es poder mostrar la verdadera cara, ¿no? De que bueno, también pues hombre, puede haber en grupos, en momentos que también haya personas que hagan cosas raras, pero que tampoco, que hay que ver, primero hay que ver si eso raro obedece a algo, porque claro, también pues hay de todo en todos los sitios, ¿no? Pero sobre todo es como no quedarse en la corteza, ¿no? Sino ver lo que hay en lo profundo. Y cuando uno traspasa esa corteza, que a lo mejor llama la atención en algunas situaciones, pues contacta con lo profundo, experimenta la verdadera conversión y transformación interior. Por eso un reto de la renovación es también saberse mostrar en lo profundo, ¿no? Y no solo en las apariencias, que es lo que a veces pues a algunos les puede chocar, ¿no? Llamabas también señalabas uno de los aspectos, el de la formación, además de los grupos en sí, de alabanza que tendrán sus espacios, sus momentos, sus tiempos de formación. Me imagino que a nivel también de toda la renovación hay propuestas concretas de cómo seguir formándose, tanto en la profundización de la Sagrada Escritura como en la dimensión eucarística de esta corriente de gracia. ¿Por dónde quiere ayudar a sus miembros la renovación carismática en esta dimensión formativa? Sí, claro, lo que se pretende es pues vivir la vida cristiana en plenitud, ¿no? Entonces, además de los grupos de oración, que algunos de ellos o en general pues pueden ser más de iniciación, también hay otros grupos más de profundización, o hay momentos de encuentro, ¿no? Y los temas que se pueden tratar en las enseñanzas que se dan, pues siempre desde la palabra de Dios, pues son diversos. La renovación valora mucho, ¿no? Y cuida mucho el uso y el buen uso de la Biblia. Nos dijo el Papa hace poco, en uno de estos encuentros que he comentado antes, como que no podía perder el carismático, no podía perder el llevar siempre la Biblia consigo, ¿no? Y el meditar la palabra de Dios. Pues desde la palabra de Dios todas las enseñanzas parten de la Biblia, pues profundizar en los temas pues clásicos, ¿no? de la formación cristiana, lo que es la vida de oración, de sacramentos, y en especial pues todo lo que suponen la vida carismática, ¿no? Los distintos carismas, como discernir, ¿no? Cómo poder discernir en las distintas situaciones, la intercesión, la sanación, la predicación, los dones del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo,
etcétera, ¿no? O sea, un poco la formación cristiana habitual con insistencia en los temas más del Espíritu Santo, ¿no? Una última pregunta ya para concluir. Si estuvieran oyéndote hermanos y hermanas que están vinculados a esta corriente de gracia de la renovación carismática, ¿qué les dirías como una palabra clave en este 2020 que estamos celebrando, en este domingo de Pentecostés? Escuchad al Espíritu. El Espíritu habla siempre, porque el Espíritu actúa siempre. El Espíritu no deja de actuar y de hablar. Y el Espíritu habita en nuestro corazón, habita en tu corazón. Por eso, escúchale. El Señor está ahí, el Espíritu permanece. Hoy lo estamos viviendo en este día, en este gran domingo, en esta solemnidad de Pentecostés. Estamos haciendo experiencia de una realidad que hemos de vivir, recordar y actualizar cada día, que es la experiencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque Él habita. Él está en mí, Él está en ti, Él está con nosotros. Él, más que está en nosotros. Entonces, déjate transformar por el Espíritu. Y para eso necesitas orar personalmente, orar con la palabra de Dios. Necesitas orar en comunidad, asistir a un grupo de oración para cultivar esta oración comunitaria. Necesitas la conversión del corazón a través de los sacramentos, limpiándolo con el sacramento de la penitencia, alimentándote del sacramento de la Eucaristía y viviendo en la caridad, ¿no? Dándote también a los demás, sobre todo a los más pobres, a los que más lo necesitan, los que están más heridos, ¿no? En el cuerpo, en el espíritu. Eduardo, muchísimas gracias porque estaríamos 3 horas más contigo. Estás muy ungido por el Espíritu y me alegra de estas palabras que diriges a los miembros de la renovación carismática para que se dejen tocar por la gracia y sobre todo escuchar al Espíritu que habla permanentemente, no solo en la Escritura, sino también a través de las propias vidas, de los signos de los tiempos, de la propia realidad eclesial. Eduardo, muchísimas gracias, Dios te bendiga, que no pierdas esa fuerza, esa ilusión, esas ganas de seguir ayudando a que la renovación carismática se extienda por toda España. Muchas gracias a ti y a Radio María por este momento y esta oportunidad de poder compartir la experiencia del Espíritu Santo dentro de lo que uno puede expresar con palabras, que siempre nos quedamos cortos. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Dios te bendiga, Eduardo. Un abrazo. Al postrarme en tu presencia estoy temblando, consciente de mi nada y pequeñez. Al levantarme con tu espíritu divino, tu siervo consagrado yo seré. Mi vida como un santo relicario, tu presencia a los hombres llevará. Y en mis manos, tus manos los bendecirá, y en mí tu corazón los amará. Aquí estoy, Señor, toda mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toda mi vida, sacerdote para siempre quiero ser.